Muy buenas noches. Otra vez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas noches, Víctor. Bueno, qué gusto el de poder compartir contigo el día de hoy y qué gusto también poder compartir con todas esas personas que están conectados, que nos están viendo, que nos están escuchando, pues por medio de la tecnología. Sí. Natalie, hay una serie de dudas, de mitos, de verdades a medias en torno al teletrabajo. Y obviamente también hay ventajas, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro tema de hoy. Pero antes de empezar, sí quería un poquito que nos des tu background, ¿verdad? Que nos converses un poquito de ti y pues ya luego de eso entramos al tema. ¿Te parece? Claro que sí, con gusto. Bien. ¿Quién es Natalie Mayorga? Bueno, Natalia Mayorga nace en la hermosa ciudad de Babahoyo. Luego, pues, estudia en la ciudad de Guayaquil, lo que es su universidad, empieza a trabajar allá. Y bueno, tú te has de preguntar cómo me involucré en este tema del teletrabajo. Y bueno, fue a inicios del 2017, donde empezamos ya a finales de ese año a enfocarnos en este proyecto, en esta modalidad laboral para darle todo ese impulso, ¿no? Entonces, a partir de ese año, pues empezamos a darle toda la fuerza, a tocar las puertas para poder hablar de esta modalidad laboral y luego pues también aprendiendo, empapándonos del tema, viajando a otros países también instruyéndonos para poder así poder compartir con toda la ciudadanía, con otros países también, sobre todo lo que es el tema del teletrabajo y bueno, y esto fue antes de pandemia, ¿no? Ok, entonces tú te involucraste al menos 3 años antes, ya veías que algo iba a pasar en la modalidad de trabajo, ¿verdad? A todos nos Mira, encerraron en 2020. correcto. Mira, sin duda alguna, la pandemia influyó muchísimo para que esta modalidad crezca en el país. Y es que la pandemia nos cambió la forma de trabajar a todos. Y cuando hablo de que nos cambió, mejor dicho, nos cambió la vida. Y cuando hablo de que nos cambió la vida, también incluye que cambió la forma de trabajar. Tanto es así, déjame contarte, Víctor, que Claro. antes de la pandemia, en el Ecuador existían aproximadamente 15,000 teletrabajadores. Luego de la pandemia, este número crece exponencialmente y llega a aproximadamente 500,000 teletrabajaddos. Entonces nos podemos dar cuenta de toda la fuerza que tomó esta modalidad laboral. Y te digo 500,000 teletrabajadores porque ese fue el número que el Ministerio del Trabajo pues lo hizo público. Sin embargo, yo como Natalie Mayorga pienso de que este número fue mucho mayor. ¿Por qué? Mayor. Porque existieron muchas empresas que no registraron a sus teletrabajadores y actualmente existen empresas que tienen teletrabajadores y que no son registrados en el SUTKEN, que es en el Sistema Único del Trabajo, porque esa es la manera de poder contar a los teletrabajadores. Actualmente hay empresas de que no lo hacen. Entonces yo pienso que ese número pues fue mucho mayor. Actualmente pues ya estamos volviendo a una normalidad, aunque estamos enfocados también en el tema de la conexión remota, ¿no? Entonces el número ha bajado muchísimo, pero yo sí pienso, y te lo digo a manera personal, de que siquiera nosotros llegamos al 1,000,000 de teletrabajadores registrados, ¿no? Bueno, no Ah, ok. registrados, 500,000 registrados, pero Claro. más de A uno en global, siquiera 1 millón en global, dices tú, ¿cierto? 1,000,000 global, todo el mundo pues teletrabajando desde su casa. Bien, perfecto. Es interesante la cifra. Yo la verdad no conocía que se registraba en el Ministerio de Trabajo tu, tu posición, ¿no? O sea, tu lugar de trabajo, perdón. ¿Y qué te parece si empezamos por definir qué es teletrabajo? Porque, por ejemplo, hay ocasiones en que tú tienes jornadas normales en tu empresa y luego vas un rato a tu casa y terminas de hacer algo, ¿no? Pero exactamente, ¿qué es teletrabajo? ¿Cuál es esa modalidad? Como para empezar por allí y definirla. Mira, yo te voy a decir lo que dice la parte técnica. Ujú. Y la ley humanitaria nos dice de que el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o de prestación de servicios
utilizando como soporte, primero, la tecnología de la información. Segundo, la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Eso dice lo que es la ley humanitaria. Pero a manera de Natalie Mayorga, a manera personal, yo te voy a decir que el teletrabajo es lo mismo que tú haces en tu oficina presencial, pero que ahora lo vas a hacer desde cualquier lugar, ojo, desde cualquier lugar, que yo sí considero de que deben de tener varias cosas. Primero, el tema de la tecnología, todas las herramientas ofimáticas para poder teletrabajar. Segundo, de que tengas también el tema de la comunicación, porque es muy importante y es realmente básico tener el tema de la comunicación. Y tercero, también algo muy importante es que donde tú vayas a estar teletrabajando, que este sea un lugar seguro, es decir, que tenga todo el tema de seguridad y salud en el trabajo para que tú puedas realmente trabajar sin peligro de que te pueda pasar algo. Entonces, ahí te conté las dos definiciones, tanto lo que dice la ley humanitaria aquí en el Ecuador y lo que yo pues también te puedo transmitir. Ok, ahora tú hablas del punto de condiciones seguras, entiendo yo que lo dices desde todo punto de vista, ¿no? O sea, de que alguien luego pueda venir a robar tu calma, a tus posturas, ¿verdad? No sé, o sea, por ahí no vas a estar teletrabajando a la orilla del mar donde te pueden robar la computadora, aunque eso es lo que uno piensa cuando habla de trabajo remoto, ¿no? Claro que Entiendo sí. yo, ¿a esa seguridad te refieres? A No, la integridad de las cosas. cuando te hablo de seguridad y salud en el trabajo, me refiero a que realmente tú puedas estar en un lugar que puedas cuidar tu tema ergonómico y que puedas cuidar también la parte psicosocial, ¿no? Es decir, que cuando tú estés en un lugar que sea un buen lugar, que tenga una buena silla para que no te pueda afectar en la columna después, un buen lugar que tenga luz, ¿verdad? Para que no te pueda afectar la vista, un lugar donde no tengan cables que te puedas tropezar y puedas tener algún tipo de accidente, ¿no? A eso me refiero con el tema de O sea, que seguridad esté y salud. acondicionado para trabajar. Correcto. O sea, que tengan estos tips. O sea, te lo digo yo en base a toda la experiencia que hemos venido desarrollando y que he venido adquiriendo, ¿verdad? También lo dicen en los acuerdos ministeriales y lo dice la ley, pero lo dice muy vagamente. Pero yo sí, como experta y profesional en este tema, es mi deber decirte que es necesario y que es indispensable de que los empleadores cuiden de su gente que estén teletrabajando, ¿sí? Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad, yo trabajo en una fábrica de lunes a viernes, los fines de semana doy clases en un instituto. Ya, yo teletrabajé por obligación, obviamente todos tuvimos que estar. Eso es un punto muy importante, ¿ah? Por obligación. Sí, por obligación, por obligación. Yeah. Luego de 3 meses, bueno, ya volví, porque mi trabajo necesita la presencia, ¿verdad? Sin Correcto. embargo, sí que hubieron en esos meses mitos que se generaron alrededor del teletrabajo, ¿verdad? Entonces, por allí uno de ellos era, bueno, si en la oficina a veces se hacían los locos, los encontrabas conversando en la cafetería, escondido debajo de las escaleras, ¿verdad? Chismeando, etcétera, etcétera. ¿Cómo te aseguras que está trabajando en su casa? Entonces, uno de los mitos era, de seguro, si en la oficina trabajaba, en la casa peor va a trabajar, ¿cierto? Entonces, entiendo yo, has de haber escuchado 2 o 3 mitos de estos y o sea, y quiero suplir esos mitos conversando un poco de las ventajas del teletrabajo. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Mira, antes de responder a tu pregunta e ir a ese punto que es súper valioso y súper importante, yo quiero contarte de que en el Ecuador no se trataba de que si podíamos o no podíamos teletrabajar, no se trataba de que si podíamos o no podíamos innovar, no se trataba de que si podíamos o no podíamos
conectarnos remotamente para realizar nuestro trabajo. Se trataba de que no queríamos hacer. Y al momento de que nos mandan el gobierno, y bueno, ya todo el mundo a nivel mundial, nos mandan a trabajar de manera obligada, como tú lo contaste, entonces ahí realmente pues empezamos pues todo el mundo a teletrabajar. Y aquí veo un punto muy importante de que se nos obliga a teletrabajar y esa no es la naturaleza del teletrabajo. Por eso es que en varias organizaciones, en varias empresas, esta modalidad se vuelve un fracaso, porque no existió una correcta implementación. Porque si desde antes de pandemia nadie le paraba bola y nadie daba un peso por el teletrabajo, y ojo, que lo veníamos evangelizando esta modalidad laboral, tocando las puertas de CEOs, de presidentes, que nos dijeron, ¿sabes qué? No, el ojo del amo engorda el caballo, así, textual, ¿no? Entonces, realmente fue una tarea muy dura. Entonces, claro, eso se evidenció ya en pandemia, de que para algunas organizaciones no tenían idea de cómo empezar a teletrabajar. Simplemente cogieron a sus teletrabajadores, coja la computadora y vaya y mire y haga lo que pueda. Cuando realmente ese no es el concepto del teletrabajo, ¿sí? El teletrabajo no es obligatorio. El teletrabajo es voluntario, es un acuerdo entre el empleado y el empleador para que esto realmente tenga un éxito. Pero también pensemos que en ese momento, pues, el gobierno, y estoy hablando de gobiernos a niveles mundiales, ¿verdad? Tenía un gran reto. El reto era de cómo seguir Evitar protegiendo la la vida, propagación, claro. de proteger la vida y la salud de las personas, sin causar un daño irreversible en la economía. Entonces, lo mejor fue el teletrabajo. Y de ahí, pues, todos esos CEOs, esos presidentes que no creían en esa modalidad laboral, pues imagínate la cara de ellos después, ¿no? Entonces sí es muy importante eso. ¿Por qué se dan todos estas desventajas? ¿Por qué se dan todos estos mitos que tú contabas? Se dan porque no existió una correcta implementación, Víctor, y esto es real, porque como te digo, no conocían de que existen varios pasos, de que tienes que hacerlo parte de tu estrategia organizacional, de tu estrategia empresarial, ¿no? Entonces, claro que sí, muchas organizaciones actualmente pues no creen en esta modalidad laboral. Aparte de que también tenemos baby boomers que ya tienen ese liderazgo, pues que no los cambia, pero realmente yo sí me atrevo a decir de que realmente pues las empresas no estaban preparadas y los trabajadores tampoco estaban preparados para teletrabajar, ¿no? Entonces, aquí vuelvo y repito, esto tiene que ser un tema voluntario, un tema de mutuo acuerdo entre ambas partes para poder teletrabajar. Y bueno, y los beneficios que tiene el teletrabajo, pues tiene varios. Yo siempre lo he hecho énfasis en que el teletrabajo tiene que ser ese triple impacto que beneficie a la organización económicamente, que beneficie al teletrabajador en la parte de su bienestar y que también beneficia al ecosistema, que beneficia a la sociedad y a las ciudades también, volviéndolas sostenibles, ¿no? Entonces, uno de los beneficios para la organización, para la empresa, es que ya es conocido de que esto permite el ahorro en los costos fijos, ¿no? En el arriendo, en el agua, en la luz. También promueve el tema, como te comentaba, del desarrollo sostenible como organización. Mantiene los niveles de engagement, vas a tener colaboradores más felices y cuando son más felices van a rendir más y cuando van a rendir más van a ser más productivos y por ende tu organización va a ser productiva, ¿sí? Otro de los beneficios es que impulsa la innovación empresarial y la aprobación a nuevas tecnologías. Ahora pasemos a la parte del trabajador que quiere teletrabajar o el teletrabajador. Entonces aquí va a mejorar
el ambiente de su vida personal, porque la va a poder ligar, ¿verdad? A todo este tema familiar, al menos si tienen hijos, ¿verdad? Va a poder de una u otra manera conciliar esa vida familiar con la vida laboral, ¿sí? Mejora la calidad de vida de sus trabajadores porque en algunos casos pueden dormir más. Ese tiempo que te toma de salir de tu casa, prender el carro o tomar el bus, realmente para muchas personas eso les toma 1 hora o más de 1 hora. Entonces, en ese tiempo lo pueden aprovechar ¿para qué? Para hacer ejercicio, para dormir un poco más o simplemente para estudiar, para leer, en fin. Entonces, de una u otra manera sí mejora esa calidad de vida. Aumenta la productividad del teletrabajador. También el teletrabajador es más feliz porque se lo liga al tema familiar, ¿no? Pero aquí viene una parte muy importante, ojo, no todos pueden teletrabajar, eso es muy importante. Yo soy uno de ellos. Y para esto, sí, y para esto, todos estos beneficios que yo te estoy contando es para aquellas personas que realmente pueden y quieren teletrabajar. Pero para llegar a ese punto, ¿verdad? Tenemos pues que conversar aún más porque hay que hacer todo un análisis para que esas personas que están trabajando de manera presencial, hay que hacer este análisis para ver si pueden o no pueden teletrabajar. Eso es un punto muy importante también. Entonces, volvemos a los beneficios. Genera empoderamiento porque como el teletrabajador de una u otra manera está solo, ¿no? Entonces, tiene que hacer su trabajo sin que alguien esté ahí atrás de él, ¿no? Facilita, como te comentaba, la conciliación entre la vida familiar y laboral, tiene más tiempo para cuidar de su salud, me refiero a que tiene un poco más de espacio para hacer ejercicio, ¿no? Ahorro en tiempo por desplazamiento entre hogar y oficina, que también lo conversamos, ahorro en gastos innecesarios, a veces nos toca almorzar en restaurantes, que se nos hace un poco más costoso, o el café de la tarde, que también es gastos, ¿no? Nos volvemos más digitales, claro que sí, al momento de teletrabajar, créeme que esto crece muchísimo, porque al momento de que estás conectado, tienes que buscar las herramientas ofimáticas y tecnológicas para teletrabajar, tienes que estar conectados con las app. Mira que yo te cuento aquí que yo a veces tengo reuniones, bueno, tengo reuniones con muchísima gente, con empresas que me dicen, mira, yo utilizo este sistema o esta plataforma para conectarme. Yo utilizo esto para presentarte el proyecto. Entonces, tú tienes que estar empapado de todos estos temas, de al menos si vas a hacer las reuniones digitales como ahora, o si tienes solo ese contacto digital remotamente, tienes que estar empapado de todo este tema tecnológico y tú te vuelves más digital, ¿no? Entonces, y también aquí la parte del teletrabajador, actualmente están dando visados por teletrabajo. Se está estudiando el tema de dar las visas por los nómadas digitales, que esto también ahorita está creciendo muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de nómadas digitales, pues son estas personas, ¿verdad? Que tienen su trabajo, ¿verdad? Y que trabajan para diferentes empresas en diferentes países, que no tienen una oficina y pueden estar, pasan viajando, pero a la vez están conectados y tienen que cumplir con su trabajo, ¿no? Entonces, ahora pues también se está dando visados por teletrabajo, visados para los nómadas digitales. Entonces, también son uno de los beneficios, ¿no? En cuanto a la ciudad, la sociedad, pues también disminuye la congestión del tránsito urbano, la reducción de la emisión de gases contaminantes, reduce los índices de contaminación, existe una optimización del tiempo de movilización, aporta el mejoramiento de la movilidad en las ciudades, aumenta oportunidades de trabajo para personas con discapacidad, ya que promueve la inclusión social. El teletrabajo promueve la inclusión social, promueve la equidad de género, crea un vínculo familiar, la inclusión de los grupos prioritarios también y apoyo pues a los grupos vulnerables. En este caso pues también tenemos, existen personas de que tienen a cargo personas que son dependientes o son trabajadores sustitutos también, que tienen a cargo personas con discapacidad. Entonces todo esto pues favorece muchísimo a las personas, a la sociedad, cuando
tienen la oportunidad pues de poder teletrabajar. La verdad es que así como lo has pintado, no lo había escuchado nunca. De hecho, ya me dieron ganas de hacer teletrabajo. Lo que pasa, Víctor, es que la gente no conoce. El tema del teletrabajo es muy extenso. Si tú, mira, nosotros realizamos todo un plan de trabajo, lo realizamos con Colombia, lo realizamos con Costa Rica, nos fuimos a España también. Entonces, antes de pandemia, nosotros ya teníamos todo un manual y todo un proceso de cómo tienes que hacer el teletrabajo. Pero, como te digo, cuando hay una emergencia, los procedimientos cambian y la gente también, la desesperación, ¿verdad? Mandaron a todo el mundo a teletrabajar con su computador y en cualquier lugar, pero no se tomaron el tiempo de leer, de estudiar todo esto, de que realmente es bastante importante. Yo por eso promuevo mucho el teletrabajo, porque la gente tiene que darse cuenta de los beneficios que esto ofrece. Y mira que hay multinacionales, Víctor, hay multinacionales de que realmente antes de pandemia, para esto ella, o sea, era un éxito. Y cuando llega la pandemia, lo que hicieron fue un copiar y pegar. Y siguen teniendo sus teletrabajadores. En días atrás yo me reuní con una empresa muy importante, es una multinacional aquí en el Ecuador. Y ellos decían, ¿sabes qué, Natalie? Yo soy teletrabajador parcial. Ella tenía un cargo alto y me dijo, mira, ¿sabes qué? Reunámonos de manera presencial tal día, porque yo el resto de días hago teletrabajo, ¿no? Y hablaban de cómo le dan esa importancia para que puedan realizar el trabajo remoto, de que existían. Yo les hacía las preguntas, tienen todo el proceso, tienen el tema de comunicación, tienen el tema de seguridad, absolutamente todo. Y eso es lo que tienen que hacer el resto de organizaciones. Y también la gente lo tiene que conocer. No, definitivamente, o sea, hasta ahora, como te digo, yo nunca había escuchado a nadie hablar de manera tan prolija y tan amplia de todas las ventajas. O sea, me enganché mucho con el tema de la disminución de gases contaminantes, del tema de ruido, ¿verdad? Obviamente más carros en la calle, más ruido, ¿verdad? Y eso afecta no tan solamente a la congestión, sino también a la salud de las personas, ¿verdad? Sabes que yo viví un tiempo en Quito, entonces ahí nosotros implementamos, acuérdate que ellos tienen el pico y placa, ¿no? Pico y placa, claro. Entonces, a las personas que tienen pico y placa, ese día teletrabajan y la gente es súper contenta, ¿sabes? Súper contenta, entonces ellos dicen, ah, no, hoy tengo pico y placa, no me toca usar el carro, no tengo que hacer carpooling o no tengo que irme en bus, no, ellos decían, me quedo en mi casa, porque no puedo sacar obvio el carro, disminuyo la contaminación ambiental, no gasto en gasolina, en parking, entonces realmente sí era un beneficio para ellos, ¿no? Sí, yo lo que creo, con todo lo que me estás diciendo, es que uno de los problemas ha sido la falta de información, ¿verdad? Y lo segundo, una aplicación de un procedimiento de forma incompleta. O sea, tal vez, como bien lo mencionabas hace un momento, o sea, teletrabajar no es ir con tu computadora a tu casa y ya, no es salvaguardar ciertos criterios y condiciones previo a. Entonces, sí que está interesante saberlo. Y ya Totalmente. sabré, o sea, hoy ya entiendo por qué muchas empresas fracasaron en eso, Correcto, en teletrabajo, ¿verdad? correcto, Se fueron de boca, como digo yo, no voy. Yo sí, correcto. yo a veces digo malas palabras, hoy como una entrevista muy formal, eres la primera entrevista mujer del 2023, estoy súper comportada, pero, pero sí que se fueron de boca, ¿no? O sea, muchas empresas, lamentablemente. Sí, totalmente, pero es la falta de información, la falta de conocimiento también. Y mira que nosotros, al menos yo he estado peleando porque anteriormente existía un acuerdo ministerial, que créeme que yo no sé cómo lo hicieron, y Las grandes mentes. yo les decía, ¿por qué crearon este acuerdo de esta manera cuando la OIT dice coincide con lo que yo digo, Naciones Unidas dice, coincide con lo que yo digo, entonces yo quiero que alguien me explique de dónde sacaron esta información, nadie me supo decir nada,
Y ese acuerdo realmente distorsionaba todo el tema. Entonces el empleador sí estaba confundido, no sabían qué hacer. Y bueno, pero yo siempre peleaba y decía que tienen que derogar, que tienen que derogar el acuerdo ministerial 181. Y bueno, y recién ahora, en diciembre, más o menos el 23 de diciembre, derogan ese acuerdo y crean uno nuevo que créeme que está bastante, me llena más que todo, me llena a mí, porque realmente, si bien es cierto, le falta un poco de perfección, pero realmente tiene valiosa información que va a poder nutrir más a las organizaciones que ya lo tienen o para aquellas personas que quieren iniciar con el tema del teletrabajo. Está mucho más completo, tiene más información que les va a servir muchísimo. Entonces, cuando ya sale este acuerdo ministerial, entonces yo dije, wow, por fin sacaron un nuevo acuerdo. Y qué bueno, porque este sí les va a servir a las empresas, a los teletrabajadores. Entonces, pero mira cómo afecta, ¿no? Cómo afecta también las políticas públicas, cómo afecta que esta modalidad laboral no tenga ese apoyo. Entonces, sí, pero desde nuestro lado, lo que nosotros podamos hacer, aquí estamos. Es que yo lo que creo también es que estoy tratando de suponer, el gobierno también lo que hizo fue tratar de sacar algo con lo que medio entendía, ¿verdad? O sea, hay algo que mencionan los estudiantes, o mejor dicho, hay unos memes por ahí que dice, todo estudiante de administración, que hay miles, ninguno en su FODA, ya en los FODA que te mandan a hacer, estaba una pandemia mundial. Ninguno. Entonces sí que también creo yo que el gobierno simplemente actuó, o los que estaban allí de turno actuaron con lo que medio entendían, ¿no? Y por allí trataron de algo sacar, tratarlo de regularizarlo, medio ordenarlo, pero creo que también lo hicieron sin información, ¿no? Eso es lo que yo supongo, dado que en realidad eso fue un evento que nadie se lo esperaba en la vida, nadie habló de eso, excepto Bill Gates. Sí, sí, totalmente, sí, pero mira, bueno, pasaron 2 años, ¿no? Sí, 2 años sí. en las cuales, bueno, ya pudieron arreglar este acuerdo ministerial. Entonces ahora esperemos de que realmente esta modalidad tome mucha más fuerza, ¿no? Y que se den cuenta, ¿verdad? La ciudadanía, todos los beneficios que tiene, porque como te dije, podemos causar ese triple impacto, ¿verdad? Con esa modalidad laboral y aún más, hago énfasis en el tema de desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, que el teletrabajo es una herramienta vital para poder impulsar este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque va directo en ciertos ODS que hacen para que estos ODS se puedan cumplir, ¿no? Pero aún así, créeme que diciéndoles esto, pues a veces las personas no se dan cuenta, pero no importa. Nosotros estamos aquí hablando, impulsando y lo vamos a seguir haciendo. Claro, claro. Usualmente nos dejamos llevar por aquel dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y nos quedamos en aquello, lamentablemente. Pero entiendo yo que tú estás como la gotita de agua en la roca, dándole, y Dándole, dándole. definitivamente en algún momento llega a ser grandes consecuencias, ¿no? Ese golpe constante. Víctor, pero también el teletrabajo tiene desventajas. Y allá Y es donde déjame, íbamos. sí, Ajá. tiene desventajas, claro que sí. Y una de las desventajas que se da, y hay que cuidar muchísimo, por favor, es el tema del aislamiento. Entonces, cuando tu teletrabajador realmente está haciendo su trabajo de una u otra manera, automáticamente se aísla, ¿sí? Se aísla porque está en su mundo, está en su casa, está con su computador, se aísla. Pero aquí los jefes inmediatos tienen que actuar inmediatamente y deben de tener pues también todo un plan, en este caso como altos directivos, como altos ejecutivos, liderazgo para poder liderar, ¿no? Valga la redundancia, para poder liderar equipos remotos. Ojo, que esto es otro tema, ¿no? Yo te estoy hablando ya de manera general del teletrabajo, pero aquí viene
usted, que es un CEO, como usted, que es un presidente ejecutivo, como usted, que es un gerente comercial o un gerente de talento humano, cómo usted va a manejar a sus equipos que están trabajando de manera remota. Usted tiene que saberlo y si no lo sabe, pues aquí estamos pues también nosotros para indicarlos y guiarlos. Pero a lo que voy es que realmente sí, tiene estas desventajas de que se aísla. Entonces aquí los jefes inmediatos tienen que estar, mira, así como tú dices, vamos a hablar también, tienen que estar pilas, no tienen que estar viendo quién es el que no se está comunicando, por qué te estás aislando, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque también viene aquí otro punto que empieza la adicción a la tecnología. Entonces pasas todo el tiempo conectado, pasas todo el tiempo en el computador, que de una u otra manera ya luego de esa adicción te viene el tecnoestrés, ¿no? El tecnoestrés, que realmente pues es un estrés que produce pues la tecnología, ¿no? También como pasas mucho tiempo sentado y más enfocado, ¿verdad? Te puede provocar agotamiento, te sientes excluido. Y sabes que aquí yo te voy a contar una anécdota también. Hubo un momento en que cuando yo teletrabajaba me sentía excluida, ¿sabes? Me sentía excluida y yo como sé del tema, yo le decía a mi jefe inmediato, le decía, mira, sabes que me siento excluida, me siento que no nos estamos comunicando. Entonces ahí empezamos a hacer pues actividades de maneras digitales para que tanto yo como el resto de personas que estábamos pues en otras provincias, y yo les preguntaba, ¿cómo te sientes? Y ellos me decían, nunca me llaman, nunca me escriben. Entonces se empezaba a notar esto, ¿no? Entonces, Claro. en unos compañeros ya les causaba frustración, otros irritabilidad. Entonces, todos esos temas tienen que cuidarse, ¿sí? Entonces, también otra desventaja del teletrabajo es que si se nos va la luz, mira, falló todo. Si no tienes Sí. un buen internet, realmente también, ¿no? Entonces, eso hace que cuando tú estás en una reunión como ahora, se va la luz. Imagínate que tengas que presentar algo súper importante a gerencia general. Se te va la luz. Entonces ahí sí, realmente eso te causa a ti un estrés, ¿no? Que te puede llegar a afectar muchísimo. Entonces todas esas cosas realmente hay que cuidarlas, hay que organizarlas, hay que planificarlas. Si es un evento tan importante, es mejor hacerlo presencialmente. Presencial. Todas esas cosas hay que coordinar, pero aquí viene la parte del jefe inmediato. Por eso te digo que también los jefes tienen que estar preparados para poder liderar todo su equipo de manera remota, como presencial. Son dos temas que los jefes inmediatos actualmente tienen que conocer, ¿no? Y bueno, y la otra desventaja es la falta de comunicación que te decía, ¿no? Mm. Eso es como automático, pero nosotros como líderes tenemos que estar atentos a que esto no suceda, ¿sí? Y creo que también como trabajadores, o sea, siempre estar allí haciendo presencia. Hey, por si acaso estoy aquí, estoy Sí, aquí, eso estoy es lo aquí. que yo Eso, hacía también. Yo claro. al dueño de la empresa, yo siempre le decía, mira, ¿sabes qué? Que era el presidente ejecutivo. Yo siempre le decía, mira, ¿sabes qué? Eso de aquí. Y yo creo que ya le escribía mucho, ¿no? Pero ¿sabes qué? Y ahí es donde voy, era mi Ujú. ansiedad de no sentirme excluida, Claro, ¿verdad? De no sentirme excluida, que yo le decía, mira, te envié esto, lo revisaste. Y era así, ¿no? Revisa mi claro. base de datos. Sé que estás en un evento, pero date un tiempito también para revisarlo. O sea, cosas así, ¿no? O le decía, mira, ya te lo envié, ¿quieres que lo modifique? O sea, yo siempre estaba en constante comunicación, ¿no? Pero vuelvo y te repito, es por la ansiedad que a veces nos provoca el no tener una correcta comunicación o por falta de comunicación también sea. Pero hay teletrabajadores, mira, que no les hace falta eso, no les preocupa. Sí, es Dicen, verdad, mira, ni mi es verdad. jefe no me escribe, yo no le escribo. Pero aquí también, como te comentaba, ¿no? Esto es algo mutuo, ¿no? Tanto del jefe inmediato que esté y que lleve un control, porque eso es otro tema también muy importante. Tenemos que controlar a nuestros teletrabajadores, deben de tener actividades. Nosotros como jefes inmediatos los jefes inmediatos tienen que conocer todas las Claro. actividades que están realizando nuestros Para evaluar el teletrabajadores, las rendimiento, metas, ¿cierto? ¿perdón? Para evaluar el rendimiento.
el rendimiento, para ver si están cumpliendo las metas, los KPIs, las evaluaciones, o sea, todo eso se tiene que controlar, claro que sí. Muchos dicen, no, que el teletrabajo no se controla, no, sí, o sea, realmente si tú quieres conocer algo, tienes que controlar, y es así, en todo aspecto. Entonces, aún más, si tienes a un teletrabajador, tú tienes que controlar todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo controlas? También comunicándote con él. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Te faltan, qué sé yo, el 10% para llegar a tu meta. Eh, eh, También mediante los resultados. Si no tienen metas, pues los resultados. ¿Cómo van tus resultados? ¿Obtuviste o no obtuviste algo positivo, qué sé yo, con esta reunión? ¿Cerraste una venta? En fin, ¿no? Todos estos, el teletrabajo se da por resultados también y eso es muy importante. Sí, interesante. La verdad que conocer la definición, conocer las ventajas y también las desventajas personalmente me ha ayudado un poquito a entender más este tema y ser más empático también, ¿no? O sea, me Sí, gustó mucho lo que totalmente. dijiste al principio, no todo el mundo está hecho para teletrabajar, o sea, no todo cargo, no todo puesto, perdón, está hecho para aplicar eso. Sí que lo tenemos que impulsar, pero en medida de que se pueda, ¿no? De que se analice, evalúen las condiciones y todas las herramientas que estás mencionando, la seguridad ergonómica, la seguridad de la persona, ¿verdad? Internet, equipos, plataformas, aplicaciones y una serie de cosas. Está súper interesante el tema. Yo Ahí nomás, voy a profundizar un poquito y como te decía, no todos pueden teletrabajar y no todos quieren teletrabajar, Víctor. Y aquí tú tienes que definir qué perfil es teletrabajable o no. Y esto es vital porque de esto va a depender tu éxito en el teletrabajo. Tú tienes que hacer un análisis que esté basado primero en las actividades que realiza, si son teletrabajables o no son teletrabajables. La revisión de las competencias de esta persona, de este puesto, y las características personales. Si tú claro, ves que una persona que está teletrabajando presencialmente, que tú ves que ya de manera presencial es una persona indisciplinada, es una persona que tú tienes que estar atrás de él. Si la mandas a teletrabajar, realmente no te va a la dar el pierde. resultado que tú esperas. Correcto. Por más metas que tú le pongas, por más actividades que tú le pongas, realmente esta persona no te va a producir. Y te lo digo así. Por eso es vital que las características personales sean analizadas en esta evaluación. Y por supuesto también que quiera teletrabajar, porque conozco casos, Víctor, de que son personas, de que tienen las actividades teletrabajables, de que tienen cargos que son teletrabajables, de que tienen competencias para teletrabajar, de que su característica es personal, es viable para que teletrabajen, pero simplemente te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero teletrabajar. Y eso es algo que tú tienes que respetar. Si tú Y yo a soy esa uno de ellos. persona, si tú a esa persona la mandas a teletrabajar, realmente créeme que no te va a rendir, te va a rendir, pero no te va a rendir tanto como lo hace presencialmente. Todo ese análisis tienes que hacerlo. Si tienes 100 trabajadores, a los 100 tú tienes que ir evaluando, tienes que ir seleccionando y eso forma parte de todo el proceso también que te quiero contar un poquito para que tú lo puedas conocer más a fondo. Sí, sí, la verdad. Y yo creo que mejoraría el clima también, ¿no? O sea, en lugar de imponer algo, evaluarlo previamente, saber quién sí, quién no, ayudaría mucho. Por ejemplo, yo soy de las personas que prefiero ver, sentir, ¿no? Entonces, disfruto mucho cuando hay una reunión con alguien ¿Ya? presencial, siento que lo resuelvo, siento que si hay algún problema, lo resuelvo mucho más rápido. Si yo tengo que de repente coger el teléfono y llamarte y en 3 timbradas no me contestas, mi ansiedad aumenta. ¿Por qué? Porque no te tengo cerca. Entonces, imagínate tú una llamada por Teams, por Zoom, que no respondan. En realidad, mi manera de ser es esta. Así me siento yo mucho mejor. ¿Ya? Totalmente, totalmente, Entonces, sí. entonces sí, claro que, por ejemplo, mis compañeros dicen, no, yo estoy perfectamente en teletrabajo. Sí. ¿Ya? Y es algo que, como bien lo mencionas, tiene que evaluarse y también luego consultarse con la persona. ¿Deseas? ¿Te parece bien o no? Claro que sí, 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 totalmente. Por eso te digo, todo esto es un análisis que primero tienes que empezar
como empresa, no estoy hablando como empresa, enviar los requisitos que se necesitan, ¿no? Luego de que llega ya el teletrabajador, indicar quiénes quieren y quiénes no desean teletrabajar. Los que desean teletrabajar, pues manden sus, qué sé yo, manden esta solicitud llenada, ¿no? Entonces ya sabemos quiénes desean teletrabajar. Luego de esto, aquí viene ya el análisis, que esto, ojo, lo hace Talento Humano. Talento Humano tiene que liderar este tema. Entonces, Talento Pero para Humano... liderarlo tiene que saberlo, ¿cierto? Correcto, pues. ¡Tarán! Totalmente, si no, Claro, ahí donde imagínate. entran las capacitaciones de este tema y profesionales como tú a un poquito dar esa luz, ¿cierto? En todas estas cosas. Correcto. Entonces, lo que te contaba es que ya te llega la solicitud, tú tienes que ver, bueno, ¿qué actividades realiza? Tienes que ver, ok, esto es teletrabajable, sí, 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 no, no, no. Entonces ahí vas viendo. Luego, la revisión de las competencias, bueno, ok, este es bueno en esto, este es bueno en esto, ok, puede que sí. Y luego vienen ya las características personales, que esto tiene que ser una entrevista face to face, donde eh, yo puedo ver más profundo, ¿no? Al teletrabajar, ay, que quiere teletrabajar. Entonces ahí vamos descubriendo si es que su perfil es teletrabajable o no. No, vuelvo y te repito, Víctor, esto no es de coger el computador y mandarlo a ver qué hace. Lo puedes hacer, pero realmente va a ser un fracaso rotundo. Entonces, la idea es que apliquen todo este conocimiento que es bastante extenso, pero que empiecen. Sí, es verdad. Los 40 kilómetros se pueden llegar si empezamos por el primer paso, ¿cierto? Correcto, totalmente. Sí. Nati, yo te pedí 20 minutos, tú gentilmente llevas Sí. conmigo, llevas conmigo casi que 45, ¿no? Es que Entonces, cuando empiezo a hablar, empiezo a hablar, empiezo a hablar. Pero me faltó contarte claro. los pasos para No, poderlo implementar. yo estoy para aquí de largo. Me preocupa más que todo por incumplir el compromiso que tenía contigo y no quiero que luego No, no me deje sí, otra. yo también tengo que salir. Pero mira, para terminar, yo quiero contarles que se tiene que implementar el teletrabajo de una manera correcta. Entonces, todos estos pasos que yo les voy a decir, si ustedes lo implementan, les va a servir muchísimo. Y primero, ese compromiso empresarial e institucional que debe de tener la organización. Es decir, que la máxima autoridad pues realmente esté comprometida y que pueda impulsar esta modalidad laboral. Que existe una comisión de teletrabajo, que esta tiene que estar distribuida entre diferentes áreas, que la lidera talento humano, que tiene que estar en contacto con el área de TI, que tiene que estar en contacto con el área de comunicación, que tiene que estar en contacto con el área de seguridad y salud en el trabajo, que tiene que estar en contacto también con la parte legal. Debe de existir, la tercera fase es la gestión del cambio. Y aquí viene una parte muy importante, Víctor. Cuando nosotros topamos algo de la cultura de la organización, realmente esto se va a evidenciar, ¿no? La gente va a decir, bueno, ¿y esto qué es? Entonces, aquí, esta gestión del cambio, tenemos que de una u otra manera implementarla para que esta modalidad laboral pase a nuestra cultura de trabajo. Y que exista de una u otra manera esa transformación cultural donde nos podamos volver más digitales y donde el teletrabajo no sea, está de vacaciones, eso es para vagos, no. Entonces, eso se empieza ¿Te puedo hacer un cambiando. paréntesis ahí? Claro, claro. Pero yo creo que eso ha sido también culpa del colaborador. O sea, hay gente que en horas de trabajo, que están teletrabajando, toman fotos en lugares que no tienen que tomarse porque están haciendo todo menos trabajar y se supone que el horario de trabajo es de 9 a 6. ¿Me explico? Entonces eso en realidad crea un mal ambiente. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, el teletrabajo, ahí tenemos que llegar a un acuerdo. Porque imagínate de que yo te diga, mira, sabes que tú vas a trabajar en base a resultados. ¿Cómo lo hagas? Realmente a mí no me interesa y no me importa. Yo lo que necesito es que en la semana tú me hagas 20 ventas, estás en tu casa teletrabajando, si lo haces de madrugada, si lo haces en la noche, si lo haces en el parque, si lo haces donde sea, a mí no me importa. Tú me tienes que cumplir. Y si me haces 21, pues genial. Entonces, así funciona el teletrabajo, ¿no?
Claro, también en este caso tienes un horario para que puedas compartir con tus compañeros que están trabajando presencialmente, que hay que respetarse, ¿no? Entonces, por eso te digo, el teletrabajo es que el empleador, el trabajador, tú y yo nos sentemos y que realmente coordinemos y lleguemos a este acuerdo de cómo lo vamos a hacer. Mientras me cumplas, mientras yo sé que tú estás haciendo tu trabajo, realmente yo no tengo nada más que hacer, yo como empleador, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, tienes toda la razón. sí, Perdón, te entonces, interrumpí, cerramos paréntesis y continúa. pero aquí viene también, y eso es parte de la gestión del cambio, que se tiene que decirle a la gente, ¿no? Vamos a trabajar de manera, el teletrabajador, de manera bajo actividades que sean medibles, que sean cuantificables mediante resultados, ¿no? La campaña interna también, que tienen que promover esta modalidad laboral, los beneficios, para que la gente pues también le vaya gustando un poco más, ¿no? Y también lo pueden aceptar, ¿no? Bueno, aquí viene luego ya la preselección de los teletrabajadores, que aquí es lo que te contaba, que tiene que hacerse ese análisis de puesto por puesto para ver si son viables para el teletrabajo. Luego viene la selección de los teletrabajadores, que debe de tener el visto bueno de su jefe inmediato. Luego viene la planificación de las actividades, los KPIs, las medidas, la medición de sus resultados, la gestión del desempeño, en fin. Todo eso se tiene que coordinar aquí en esta planificación de actividades. Luego viene la intervención del área de seguridad y salud ocupacional, porque si tú decides que vas a teletrabajar en tu casa, yo como empleador tengo que garantizar de que tú estás trabajando en un lugar seguro, no que vas a Claro. estar trabajando en la cocina. ¿Sí me Mm. entiendes? O sea, En la no, cama. o en la cama, que a la final eso te va a perjudicar a ti como teletrabajador y también a la empresa. Ojo. Ahora mira, ¿qué pasa si tú estás teletrabajando y te cortas un dedo? Y te dicen, no, es un accidente laboral, es un accidente laboral. Ojo, las organizaciones que no conocen realmente le van a decir si es un accidente laboral. Pero aquí se tiene que hacer todo un análisis, pues. Si al momento de que yo te mandé a teletrabajar, realmente entre las herramientas y los equipos había algo cortante. No, Claro, qué o gran sea, pregunta, ¿verdad? no. Si tú y yo quedamos en que este es tu espacio, ¿verdad? De que este es tu espacio, de que tienes una buena luz, de que estás con una silla ergonómica, de que te mandé tu silla desde la oficina, enviamos tu silla ergonómica a tu casa. Yo como empleador tengo que cuidar todo eso, pero si tú te cortas el dedo es porque estabas haciendo Es actividades que no tienen nada que diferente. ver con tu labor. Entonces, yo como empleador no me puedo hacer cargo de eso. Y Ujú. aparte te lo va a decir el rector que hace la institución que analiza todo esto, que es el IES, ¿no? Entonces, ahí te van a hacer todo ese análisis, te van a decir, bueno, y te va a decir, estuve en la cocina y ya 7 de la noche estaba cocinando y me corté el dedo, yo qué sé, ¿no? O tuve un accidente, ya salí porque quise hacer algo personal. Ojo, eso no te van a reconocer como accidente laboral y la gente tiene que saber, pero la gente no lo sabe, Sí. ¿no? No, es importantísimo, como tú bien dices, dejar todo claro desde el principio, ¿verdad? O Entonces, sea, por mira, eso hay que hacer el análisis. hay otro caso también de que cuando se hizo la inspección, ¿no? De un teletrabajador, eh, se incluyó, ¿no? Que tiene su oficina y que él tenía que bajar, ¿verdad? A otro equipo que le habían puesto y le habían colocado en la planta baja, ¿no? Entonces, su área de trabajo era la planta alta, tenía que bajar para sacar copias que le habían puesto una impresora gigante, ¿verdad? Una sacacopia gigante. Entonces, bueno, ya. Al momento que él baja, se cae y se fractura el pie en su casa. Y entonces aquí viene el análisis, pues. Claro, evidentemente, te vamos a reconocer como un accidente laboral porque está dentro del área que desde un inicio yo como empleador te Conocía. lo dispuse. Así es. Entonces, mira, así hay un sinnúmero de casos que realmente pasan
que tú tienes que de una u otra manera saber y conocerlo y ver si es que son o no son accidentes laborales. Porque realmente, ojo, hay teletrabajadores que también son bien avispados, ¿no? Y que te quieren de una u otra manera meter en algún accidente laboral cuando han tenido algún accidente fuera incluso de sus Personal. casas, Ajá. haciendo otras cosas que no tienen nada que ver. Pero aquí es donde usted tiene que conocer, porque usted también como empleador tiene que respaldarse, ¿no? Entonces son todas estas cosas donde interviene el área de seguridad y salud ocupacional. Ojo, que es muy importante que usted lo conozca. Y bueno, y aquí otro tema también es la elaboración de indicadores de resultados, que yo siempre los asesoro y les indico que empiecen a analizar antes de que empiece a teletrabajar y después de, por ejemplo, qué sé yo, si vamos a teletrabajar un año, ¿verdad? A finalizar el año o a mediados del año vamos viendo los resultados, cómo va el teletrabajo contigo, ¿no? Luego, se tiene que hacer también la entrega de los suministros tecnológicos para que puedas realizar un teletrabajo eficaz, las herramientas, el equipo, los software, las apps que vas a usar. Aquí viene la capacitación TIC, que tiene que ver tanto para el jefe inmediato como para el teletrabajador. ¿Qué es un escritorio remoto? ¿Qué pasa si se te cae el internet? ¿Cómo te puedes conectar conmigo que estoy en otro lado? Aquí hay un AnyDesk que te puedes conectar y yo me voy a meter a tu computador y vas a ver que el mouse se mueve solito. Todas estas cosas tienen que estar dentro de la capacitación TIC. Y el teletrabajador tiene que conocer, por eso es que te digo que nos volvemos mucho más digitales, ¿sí? Sí. Y el contenido del instrumento en donde se estipule el teletrabajo. Esto es un documento donde va a estar todo lo que te he dicho de manera escrita para que usted y yo no tengamos ningún problema, es decir, el empleador y el trabajador. Eso es muy importante. Hay organizaciones que sí lo hacen, hay otras organizaciones que no, pero yo sugiero, y en las asesorías que yo doy, que tiene que existir este documento firmado por ambas partes, y así nos curamos el saco. Eso es, mi querido Sí, Víctor. y el punto, te faltó un punto, que creo que es demasiado importante. ¿Quién paga el internet? Eso es una pregunta muy importante. ¿Quién paga el internet? Mira que en el acuerdo ministerial actual y en la ley humanitaria te habla de que el empleador es responsable de darle todas las herramientas para que pueda realizar un teletrabajo eficaz, ¿no? Pero no te dice de que tienes que pagar o de que tienes que dar un bono. La OIT sí te sugiere eso, ojo, pero aquí en el Ecuador no es obligación. Esto más bien es un acuerdo, como te digo, entre el empleado y el empleador. Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a... Hay organizaciones que lo dan, hay entidades bancarias que lo dan. Te dan $50, te dan $60 para que puedas pagar el internet y que puedas pagar la luz. Pero hay otras organizaciones, claro, que son más chiquitas, que están golpeadas por la pandemia y que no tienen pues esta capacidad económica para poder hacerlo. Pero hablando todo se soluciona. Entonces aquí es importante llegar a un acuerdo. Mira, no te puedo pagar el internet, no te puedo dar un bono, ¿verdad? Pero te puedo dar un salario emocional, ¿no? Entonces la idea es poder llegar a este acuerdo y listo. A mí nunca me dieron ningún bono. Es No, importante mira que decirte eso. es que siendo justos, tú hace un momento dijiste, hay colaboradores muy avispados, ¿verdad? Pero también creo que hay empresas que ya tú ahorras en comida, ahorras en tus servicios básicos, ¿verdad? En limpieza de tus instalaciones, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes un ahorro, también tienes que pensar en que para asegurar la conexión, como tú siempre lo sugieres, pues hay que, bueno, de alguna manera u otra, aportar para que la buena conexión exista. Correcto. Y la buena conexión no es emocional, es real, o sea, claro, CNT, Movistar. Dicen, ¿quieren un buen plan? Eso cuesta tanto, ¿verdad? Y no Sí, se paga con un totalmente. abrazo ni con un vasito de la empresa, ¿no? O sea, Pero por eso te digo, eso es un acuerdo y ahí sí sí, sí. tendríamos que ver, ¿no? Las grandes multinacionales que lo pueden hacer, ojo, yo conozco de que hay organizaciones que lo hacen y dan ese bono, pero hay organizaciones más pequeñas que no tienen esa capacidad. Entonces, bueno, ahí hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Si es que se les va a reconocer o no se les va a reconocer.
Pero vuelvo y te repito, hay teletrabajadores que no recibimos absolutamente nada, pero estamos contentos teletrabajando. Entonces, Definitivamente. a la final, pues, como te digo, eso es un acuerdo. Yo respeto la parte de la empresa y bueno, y hemos llegado a este acuerdo y ya. Sí, la verdad, siento que hice un diplomado en teletrabajo en esta hora. Sí, me agradó mucho conocer de eso. Yo, como te decía, personalmente no puedo, pero porque he evaluado esas características que tú mencionabas que no existen en mí. Sin Ok. embargo, también en algún punto cuestioné el teletrabajo, pero era porque, Ah, oye, yo te llamaba, Natalie, por favor, ¿me puedes pasar el reporte a las 12 del día? Uy, perdóname, ahorita estoy haciendo las compras para el almuerzo. no, 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 no. Ya, Ahí sí no. y, Claro. o ejemplo, tarará, no, es que ahora mismo que voy a ver estoy viendo a los bebés al colegio, no sé qué. Entonces digo, pero si tú tienes la misma horario, el horario de conexión que yo, que es de 9 a 5 y media, ¿por qué me das esa respuesta? Ay, si tú quieres ahora a Correcto. las 4 lo vemos, que ya llego y que ya le hago hacer los deberes al bebé. No, o No, sea, no, no. sí, y cuestioné en algún momento eso, pero por este tipo de respuestas, que la verdad me parecen un poco, ¿cómo se dice? Sinvergüenza, si se podría darle el término, Yo de su jefe pero inmediato sí, los mando a teletrabajar presencialmente y te me quedas aquí. sí, Porque sí. eso no, Y, así no funciona. No, entonces, es eso, yo creo que lo que mencionaste de la cultura, de que primero tienes que estar comprometido el líder, ¿verdad? El gerente, el director, el presidente, etcétera, y a partir de allí hacer una serie de pasos, seguir una serie de pasos para que se cumpla esto de manera efectiva, ¿verdad? Y al final pueda darte esas retribuciones que existen, pero que no se las ven porque lo hemos implementado mal, lo hemos correcto. implementado incompleto. Entonces, sí que me pareció muy interesante este diplomado virtual que me acabas de dar. Te agradezco mucho, Natalie. La verdad, siempre veo tus posts, me atreví a invitarte, esperando un no por respuesta, pero tu humildad y tus ganas de enseñar hicieron decirme que sí y de verdad estoy muy contento por el espacio y el tiempo. Además que yo te aseguré solamente 20 minutos porque tú me dijiste con muchas cosas, entonces te agradezco mucho porque llegamos casi a la hora y sin ningún tipo de problema de tu parte, ¿no? Muchas Sí, gracias no. y no sé si quieres decir algo ya como para terminar la entrevista. Sí, sí, solamente para decirles de que es muy importante de que existe el control. Si vamos a teletrabajar, debe de existir un control de parte del empleador para el teletrabajador y el teletrabajador pues también poner de su parte, ¿no? Si hay un horario que tenemos que cumplir de 8 a 5 de la tarde, ese horario se tiene que cumplir y estar comunicados y estar sumando juntos como equipo, de manera presencial y de manera virtual, para poder cumplir con la visión, para poder cumplir con la misión de la organización y juntos poder llegar a ese resultado. Eso es muy importante en este mundo virtual, digital, en esta era industrial, ¿no? Y digital que estamos viviendo. Entonces, es muy importante. Y también para contarles de que vamos a realizar un curso con la Universidad Andina. Simón Bolívar va a ser nuestra segunda edición, ahora Dios mediante en el mes de marzo. Es un curso de 40 horas donde vamos a realizar pues de manera virtual y lo vamos a hacer de manera presencial utilizando metodologías de Design Thinking, del Lego Serious Play, que va a estar muy chévere, va a estar muy interesante, así es que los invito también si quieren aprender aún más de cómo implementar el teletrabajo en su organización, ojo, de manera correcta, con todo lo que les he dicho, pues ahí tienen una oportunidad para que se puedan inscribir. ¿Sí? Sí, estamos todos invitados y la verdad que me hace mucho, no sé, me interesa mucho el tema que mencionaste de estrategias para enseñar, como la que estás hablando, ¿no? Design thinking, ya. Entonces, sí que estaría súper chévere. Y con todo lo que Sabes que sabes, bien. yo todas esas metodologías las estudié en Londres, porque también estudié fuera. Entonces Ujú. las estudié en Londres. También me tocó hacer para mi proyecto final un tema de design thinking de manera laboral. Entonces ahí hablé del teletrabajo. Entonces me encantó. Entonces yo dije, esto yo tengo que traerlo aquí a Ecuador y enseñarle a la gente, ¿no? Entonces aquí estamos también compartiendo. Espectacular. Están todos invitados entonces. Natalie, no me voy a cansar de agradecerte, ¿verdad? Ha sido para mí una muy bonita experiencia y te agradezco mucho tu tiempo. Espero que podamos tener una siguiente oportunidad.
para finalizar, también un mensaje personal que quiero decirles, vivimos en un momento donde hay mucha violencia, donde hay mucha inseguridad, donde hay mucha maldad. Entonces, el mensaje que puedo decirles también es que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Jesús los ama, y qué bonito escuchar, pues, para mí, o enviarles este tipo de mensajes en tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, les envío un abrazo súper fuerte y una vez más que Dios los bendiga. Chao. Pásenlo bien. Gracias, Nat.